¿Qué tal amigos del Doctor In-House? Nuevamente con ustedes para tratar un tema de vital importancia. Esta es la insulinoresistencia. ¿Qué es la insulinoresistencia? ¿Cómo y de qué forma afecta nuestra salud? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o las repercusiones en nuestro organismo? ¿Y cómo podemos reconocerla? Y además, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema de salud pública? Todo esto trataremos el día de hoy en un nuevo capítulo del Doctor In-House. ¿Qué es la insulinoresistencia? Para conocer acerca de este tema, primero debemos conocer lo que es la insulina. La insulina es una hormona muy importante en el organismo y tiene como finalidad el control de la glucosa. Estrictamente no solamente el control de la glucosa, sino el almacenamiento de energía. Es decir, cuando el alimento ingresa por la boca, ¿no? Y luego se digiere, ¿no? Especialmente los carbohidratos, al digerirse ya se absorben en forma de glucosa. Estas ingresan posteriormente al torrente sanguíneo, a la sangre, y inmediatamente el páncreas, al detectar, ¿no? Una concentración ya creciente de glucosa en el torrente sanguíneo, va a producir una liberación de insulina. Esta insulina tiene como finalidad, como digo, la utilización de la glucosa en el organismo. Cada una de las células de nuestro organismo, especialmente el hígado, el tejido graso y los músculos, van a utilizar la glucosa como energía. Entonces, por ejemplo, en el hígado, la insulina va a producir que se almacene como glucógeno. Entonces, la glucosa se almacena como glucógeno. Este glucógeno va a ser utilizado posteriormente cuando no haya alimentos o cuando no haya glucosa en el torrente sanguíneo como fuente de energía. Igual esta glucosa en el músculo va a ser utilizado por intermedio siempre de la insulina como fuente de energía. De la misma forma, esta glucosa va a ser almacenada en el tejido graso como una forma de reserva, un almacenamiento de reserva que se va a utilizar cuando sea necesario. Entonces, de estas tres formas, especialmente en estos tres tejidos, la insulina utilizará la glucosa como almacenamiento y como fuente de energía. Ahora, ¿qué pasa en la insulina resistencia? Especialmente cuando hay dietas muy frecuentes o altas en carbohidratos o en glucosa, hace que la insulina permanentemente esté en niveles por encima de los normales, ¿no? Entonces, al estar elevada permanentemente esta insulina, hace que las células que normalmente respondían a una concentración de insulina sea cada vez más resistente o sea cada vez menos sensible a las cantidades de insulina que hay en el organismo. Es decir, va a necesitar cada vez mayores cantidades de insulina para para tener el mismo efecto. Entonces, cuando hay manifestaciones o cuando hay consumo, ¿no?, constante de alimentos o con alto contenido calórico, y especialmente cuando son frecuentes estos ingresos de carbohidratos, entonces va a hacer que la insulina esté constantemente elevada y esto finalmente provoca la insulinoresistencia. Es decir, niveles cada vez más altos de insulina para cumplir la misma función que anteriormente se podía cumplir con una menor cantidad. Ahora, esta insulina elevada es la que va a provocar todos los efectos adversos que vamos a revisar y que tienen especialmente repercusión en todos los órganos, pero especialmente, por ejemplo, nosotros reconocemos lo que es la prediabetes, la diabetes, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades de tipo de demencia, de tipo Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y otros cánceres que están muy relacionados a la hiperinsulinemia producido por resistencia a la insulina. Seguimos con el tema. Ahora, ¿por qué debemos reconocer que la insulinoresistencia o los niveles incrementados de insulina son dañinos para la salud o producen enfermedad? Por dos razones especialmente.
Primero es que la insulina resistencia, es decir, los niveles altos de insulina, van a provocar inflamación y las enfermedades que hemos ya relatado, ¿no?, anteriormente. Y otra consideración, otro aspecto importante es tener en cuenta que en muchos casos de diabetes de tipo 2 se utiliza insulina como tratamiento. Y hay un concepto errado, ¿no? Primero vamos a hacer una diferenciación. El tema es la diabetes 1 y la diabetes 2. La diabetes 1, o sea, la diabetes de tipo 1, como es reconocida siempre, en este tipo de diabetes sí existe una deficiencia de insulina. Y por eso que estas personas que con diabetes de tipo 1 necesitan insulina para poder vivir, ¿no? Sin esta insulina pueden morir. En la diabetes 2, el mecanismo o el origen de la diabetes 2 es de otro tipo, ¿no? A pesar de que las manifestaciones pueden ser iguales, porque en ambos casos hay glucosas altas en sangre, en la diabetes de tipo 2, que es especialmente por, ustedes saben, la diabetes es producida, de tipo 2 es producida por condiciones de los hábitos de vida, ¿no? En la diabetes de tipo 2 hay niveles altos de insulina, hay hiperinsulinemia. Entonces, si a esta diabetes 2 nosotros le damos como tratamiento insulina, entonces estamos provocando mayores problemas, mayores repercusiones. Y esto se va a manifestar, por ejemplo, con un incremento de peso, con una permanencia o una continuidad de los efectos adversos, provocando más inflamación, provocando continuar con daño a nivel del sistema cardiovascular, provocando igual los otros problemas de deterioro cognitivo, la más alta riesgo de cáncer, y etcétera, etcétera. La hiperinsulinemia es importante porque va a producir en el tiempo prediabetes y luego diabetes. Este es uno de los efectos más notables o más importantes en el hiperinsulinismo. Entonces, inicialmente, en el caso de la diabetes, inicialmente solo va a haber antes de la manifestación de diabetes, porque como ustedes saben también, la diabetes se diagnostica habitualmente con niveles de glicemia o de glucosa en sangre en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro. Pero mucho antes, inclusive una década antes, ya ha habido manifestaciones o ha habido resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque este problema de diabetes ha comenzado con la resistencia a la insulina. Entonces, lo ideal en ese caso sería la determinación de la insulina, ¿no? Basal en ayunas, por ejemplo. Esta determinación de insulina va a determinar si esos niveles están en sus niveles óptimos o hay ya hiperinsulinismo. Es decir, hay una elevación y hay una elevación del nivel de insulina por resistencia a esta. Es decir, que las células o el organismo ha manifestado resistencia por niveles permanentemente altos de insulina. Como les vuelvo a remarcar, la insulina al estar alto va a compensar transitoriamente, a veces muchos años, que se mantengan los niveles de glucosa en un nivel al parecer óptimo, pero sin embargo ya hay manifestaciones de hiperinsulinismo, ¿no? Eso es uno. Ahora, la hiperinsulinemia o la insulina alta provoca una serie de alteraciones en el organismo, como ya lo hemos referido. Por ejemplo, el almacenamiento constante de energía en forma que inicialmente era glucosa, ¿no? Que la insulina es la que va a hacer el transporte de esta glucosa hacia las células, por ejemplo, las de tejido graso,
o la grasa para su almacenamiento, y al estar permanentemente con niveles elevados de insulina y consumo permanente también y alto de carbohidratos y glucosa, va a hacer que los depósitos sean constantes y cada vez haya mayor acumulación de grasa, ¿no? Especialmente grasa visceral. Ahora, la grasa no es un tejido inerte, no es un tejido que va a quedar solamente allí. La grasa también produce sustancias, especialmente produce inflamación, ¿no? Produce inflamación. Esta inflamación va, o sea, hay liberación de transmisores que provocan inflamación en el organismo, ¿no? Por ejemplo, inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Provocando, por ejemplo, así va a producir alteración a nivel de los vasos sanguíneos, engrosamiento de la capa, de la primera capa de las bacterias, ¿no? Engrosamiento y, por tanto, endurecimiento, por ejemplo. También la insulina alta provoca una elevación de la presión arterial. Y esto se ha demostrado porque la insulina en niveles permanentemente altos va a provocar retención de sodio, o sea, de sales, y altera también la hormona, la aldosterona, que es una hormona que va a hacer que al estar incrementada haya retención de agua y de sales, provocando la elevación de la presión, ¿no? Ahora, también el efecto de la insulina alta en el organismo es la alteración a nivel lipídico. Es decir, el equilibrio que hay normalmente entre lo que nosotros conocemos como colesterol, ¿no? HDL, LDL, triglicéridos, se va a alterar. Especialmente en estos casos vamos a observar hipertrigliceridemia, niveles de triglicéridos altos. Los triglicéridos altos están en relación directa con los niveles de insulina. Mayores niveles altos de insulina, mayor será seguramente los niveles de insulina. De la misma forma, en el colesterol, ¿no? Lo que se denomina LDL o colesterol malo, como lo llaman, como pues mal llamado colesterol malo. Este colesterol de tipo LDL, que hay dos tipos, uno que se pueden diferenciar entre uno de otro por el tamaño. Los niveles óptimos de insulina en el organismo son de 1 a 5 microunidades internacionales por mililitro, ¿no? Esta determinación se debe hacer inicialmente en ayunas. También se puede hacer un test con tolerancia a la glucosa para una medida más exacta o, digamos, determinar en forma más precisa las variaciones que hay con respecto al consumo de glucosa, ¿no? Ahora, el hiperinsulinismo provoca inflamación y aumento de peso. La inflamación en el organismo se va a manifestar de varias formas, pero especialmente podemos detectarlo a través de la elevación de la proteína C reactiva. La PCR o la proteína C reactiva se puede dosar y se puede hacer el análisis correspondiente. Cuando esto está elevado, además de otras causas, una de las causas más frecuentes e importantes es la inflamación. Es un marcador de inflamación que está producido por el hiperinsulinismo. Entonces, de tal forma que nosotros podemos hacer la correlación entre ese hiperinsulinismo y el aumento de riesgo, por ejemplo, cardiovascular u otras que ya hemos referido, ¿no? Ahora, el hiperinsulinismo también provoca alteraciones en otros niveles. Se ha determinado claramente que la insulina elevada incrementa los niveles de aldosterona, y la aldosterona tiene que ver directamente también con la retención de agua y líquidos, y por tanto esto hace que se eleve la presión arterial. Entonces hay una relación directa entre hipertensión e hiperinsulinismo. La otra manifestación también de la insulina alta es el deterioro cognitivo. Por ejemplo, en los casos ya más severos, ¿no? Que es muy frecuente de la enfermedad de Alzheimer, casi todos los casos de demencia, casi el 80% de las causas de demencia es por la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se ha denominado diabetes de tipo 3. Muchos investigadores concuerdan en que en estos casos de demencia de este tipo, hay una
hay un hiperinsulinismo, ¿no? Que también se va, digamos que va a haber manifestaciones, porque no se olviden que la insulina actúa a nivel de todas las células del organismo y a nivel neuronal también va a provocar efectos adversos, ¿no? En este caso va a haber, como hay resistencia, va a evitar que estas células, por ejemplo, puedan obtener la energía adecuadamente. O sea, no van a poder hacer ingresar la glucosa hacia las neuronas. Y estas neuronas necesitan este elemento muy importante para poder desarrollar su función. Entonces hay deterioro cognitivo, demencia, por causa de hiperinsulinismo y que es denominado actualmente, por ejemplo, diabetes tipo 3. Ahora, también hay otras manifestaciones comunes, es el hígado graso. Es común encontrar en personas, inclusive jóvenes, en los exámenes de radiografía, ¿no? O de ecografía especialmente, y de tomografía, ¿no? Hígado graso. El hígado graso es por el almacenamiento, ¿no? Inadecuado de grasa en el hígado. Es decir, como que ya el hígado, como dijimos, almacena glucosa en forma de glucógeno, pero esto al ya sobrepasarse las reservas necesarias para el hígado, este ya finalmente se almacena en forma de grasa, ¿no? En el hígado es uno de los órganos que más grasa va a almacenar por aumento de la cantidad de insulina y el aumento de la disposición o de la disponibilidad de glucosa. Entonces, una aumentación del hígado graso es por hiperinsulinismo. Otras manifestaciones también, hemos hablado del aumento, el incremento de las causas de cáncer, por ejemplo, ¿no? También hay otras que son referidas, por ejemplo, a las alteraciones de tipo hormonal. En este caso, por ejemplo, se han observado mayores causas de infertilidad, tanto en mujeres como en hombres, por alteraciones hormonales, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? En el cual hay incremento de los andrógenos en mujeres, es decir, de hormonas que dan las características sexuales masculinas en mujeres, van a provocar el síndrome de ovario poliquístico con todas las manifestaciones que algunas personas podemos conocer, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico en mujeres es dismenorrea, hirsutismo, aumento de peso, hipertensión. Todas esas manifestaciones también son por hiperinsulinismo. Además, también, por ejemplo, se ha observado aumento de los casos de enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, en la mayoría de estos casos no necesariamente se han establecido este hiperinsulinismo como causa, pero se tiene mucha evidencia y hay una correlación entre estos casos y niveles altos de hiperinsulinismo y de resistencia a la insulina. Entonces, al nosotros tener en consideración este problema, vamos a poder manejar y probablemente vamos a poder evitar la mayor cantidad de problemas de salud que actualmente nos aquejan. Ahora hablaremos sobre los signos y síntomas de la insulinoresistencia. Los signos y síntomas son las manifestaciones que se puedan observar o que la persona o el paciente refiere, ¿no? Y que están probablemente relacionados a la insulinoresistencia o hiperinsulinismo. Primero, evidentemente, es el aumento de peso. El aumento de peso o sobrepeso u obesidad. Especialmente la acumulación de grasa en la cintura va a ser una medida de resistencia a la insulina. El otro problema es en aquellas personas que están tratando de bajar de peso, que tienen dificultad para perder peso, para bajar de peso, a pesar de que están haciendo una dieta, que como ellos lo denominan. Esta dificultad es causada por hiperinsulinismo también. Ahora, la otra manifestación es el apetito desmedido, ¿no? El apetito constante, frecuente, que no se mantiene, digamos, en confort o que esté satisfecho con la alimentación que recibe y que constantemente requiera nuevas comidas, nuevos alimentos, cualquier tipo de alimentos. Esta es otra manifestación de hiperinsulinismo. El otro es la necesidad de consumir dulces o
¿no? Algo dulce después de los alimentos. Lo otro es la falta de la imposibilidad de eliminar esa sensación de hambre y deseo constante de comer dulces, ¿no? O sea, una desesperación por comer, ¿no? Constantemente dulces. Lo otro es, ya serían casos manifiestos de diabetes, es el incremento del volumen urinario o incremento de la frecuencia, ¿no? La frecuencia de la orina, aumento del volumen de la orina. Eso es en caso ya que haya manifestaciones de glucosa alta. El otro problema es el síndrome de ovario poliquístico, con las clínicas que ya le hemos referido, ¿no? Que se presenta en mujeres con manifestaciones de aumento de peso, hipertensión, hirsutismo, ¿no? O sea, características masculinas, ¿no? Como aparición de vello de características masculinas, etc. Lo otro es las características o de la dominancia estrogénica o androgénica en mujeres o en hombres, es decir, un desequilibrio hormonal en la que hay una predominancia ya sea de estrógenos o de andrógenos que son anormales y que provocan manifestaciones contrarias, digamos, a la que correspondería según el sexo. Luego tenemos, por ejemplo, en hombres también manifestaciones de disminución de las concentraciones o nivel de valores del testosterona. Entonces, en estos casos habrá disminución de la libido, disminución del deseo sexual, ¿no? Otras manifestaciones son los cambios en la piel. Evidentemente, en estas personas, por ejemplo, se observan aumento de la pigmentación en la zona de pliegue, especialmente en los cuellos, ¿no? Pigmentación oscura, ¿no? Que se llama acantosis nigricans. O también otras manifestaciones dermatológicas son la aparición de estos acrocordones, que en castellano son acrocordones, ¿no? O en inglés skin tags, que se pueden reconocer también como una manifestación de hiperinsulinismo. De la misma forma, como hemos nombrado, la presión alta y los niveles de triglicéridos altos, estos son manifestaciones de hiperinsulinismo. Ahora, pasando luego a la determinación o el diagnóstico. El diagnóstico, además de la sospecha clínica que puede ser tenida en cuenta por los síntomas que hemos referido, lo más exacto sería la determinación de la insulina, específicamente de la insulina, ¿no? Esta determinación nos va a señalar en qué medida están los niveles de insulina. Ya sabemos que mucho antes, inclusive de la manifestación más clásica de diabetes o de prediabetes, habrá niveles, si hay hiperinsulinismo, niveles por encima de los normales, ¿no? Y estos podrán ser determinados estrictamente solo con las pruebas de insulina sérica, ¿no? Las otras pruebas ya serían algo más indirecto, es la determinación del colesterol o de la determinación del colesterol o de la relación colesterol-HDL sobre triglicéridos. Si esta relación HDL-triglicéridos, o mejor dicho, triglicéridos-HDL es menor a 1.5, entonces está dentro de sus valores normales. Y lo otro que se puede hacer ya es la determinación de la misma insulina, pero en una prueba de test de tolerancia a la glucosa, donde se observaría, digamos, después de una prueba que se hace tomar, donde se hace tomar una cantidad de 75 gramos de glucosa, por ejemplo, cuál es la respuesta de insulina y los niveles, cómo se mantienen en el tiempo, ¿no? Estas pruebas evidentemente requieren ya de la asesoría y de la interpretación de un médico que conozca de estos temas, ¿no? Estos son, en resumen, los signos de la enfermedad o de esta alteración, ¿no? Del hiperinsulinismo. Luego hemos hablado también de la forma como se hace el diagnóstico. Y finalmente ahora hablaremos acerca de qué es lo que se puede hacer para evitar o también
mejorar o revertir estas alteraciones en la insulina y que hemos visto que tienen unas repercusiones muy severas e importantes en la salud de las personas. Lo primero que se debería hacer es la consideración de la alimentación o la dieta. La dieta está en relación estrecha, o sea, hay una relación, una correlación entre una y otra, es decir, el consumo, alto consumo de carbohidratos, alto consumo de alimentos hipercalóricos, especialmente alimentos con más contenido de carbohidratos simples, azúcares, inclusive la fructosa. Estos van a repercutir necesariamente en la elevación o en la producción de hiperinsulinismo. Entonces, la primera medida sería esa, ¿no? Dentro ahora, estrictamente no necesariamente solo está referido a una dieta baja en este tipo de alimentos, sino además de esa, también se tiene que ver la frecuencia de esta dieta, ¿no? Es decir, que si aún seguimos consumiendo dietas o porciones, ya sean pequeñas o normales, muy frecuentes, inclusive más de 3 veces al día, que pueden llegar hasta 5 o 6 veces, es decir, constantemente estar comiéndose algo y de aquí y allá y por cualquier motivo, o solo para pasar el tiempo, etcétera. Todo eso va a hacer que los niveles de insulina se mantengan altos y van a producir todo lo que hemos hablado. Eso es lo primero. Lo segundo, que sería el manejo de los factores que también favorecen esta resistencia a la insulina, tales como el estrés, ¿no? El estrés es un factor conocido siempre que va a provocar alteraciones en la fisiología del organismo. El manejo del estrés necesariamente es muy importante. Luego, lo del ejercicio. El ejercicio, nosotros necesitamos estar activos, constantemente realizar algún tipo de actividad física. La actividad física puede ser de tipo aeróbica o el ejercicio de tipo de fuerza, ¿no? Las dos son, digamos que, son útiles y es necesario mantener un nivel de ejercicios o actividad física para poder favorecer que no haya la aparición de insulina resistencia. Los otros problemas también serían los problemas relacionados al sueño, ¿no? Algunos de ellos provocados por la misma obesidad u otros por malos hábitos de sueño, ¿no? Dormir, por ejemplo, después de haber consumido alimentos recientemente o dormir, digamos, fuera del horario que es normalmente a partir debería ser tempranamente o antes de las 10 de la noche. Si esta ya es muy posterior y después de haber estado digamos, con la luz artificial presente o los aparatos electrónicos a la mano, todo esto va a provocar alteraciones en el sueño, ¿no? Y más también si hay síndrome de apnea sueño, etcétera, o los ronquidos, todo esto contribuye a que aparezca resistencia a la insulina. Entonces, en general, todas estas son las consideraciones más generales y básicas que debemos tener en cuenta para evitar este problema y, por tanto, evitar la aparición de enfermedades tan graves como las enfermedades cardiovasculares. Ahí está el infarto o la ACV, ¿no? El accidente cerebrovascular. Después hemos hablado de la hipertensión, la diabetes misma, la aparición de cáncer de diferentes tipos, de demencia, etcétera, y otras que también se consideran que no lo hemos nombrado, pero necesariamente debe ser tenido en cuenta para poder controlarlas.